Entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, como hermanos, Señor, para buscar tu presencia, para traer nuestra adoración y nuestra gratitud a ti, Señor. Padre, yo pongo en tus manos, Señor, tu palabra y pido que seas tú, Espíritu Santo, el que ministres nuestros corazones a través de ella, Señor. Pedimos, Señor, palabra viva que venga de tu corazón para cambiar nuestros corazones, Señor. Que traiga luz para mirar nuestra vida, Señor, y podamos mirar a Cristo, que es la luz verdadera, Señor, y que en Él, Señor, podamos alcanzar ese cambio, esa transformación en nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo he estado pidiéndole al Señor sobre qué tema hablar en esta mañana. Y hay un tema que el Señor viene trabajando en mi vida, que es el temor de Dios. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que necesitamos en nuestra vida y que hoy en día se ve muy poco. Y es fundamental para nuestra relación con Dios y es fundamental para caminar con Él, para desarrollar una vida cristiana sana, una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Hay muchísimos versículos sobre el temor de Dios, pero el Señor ha estado hablándome específicamente sobre un versículo en específico y quisiera compartir con ustedes lo que yo he aprendido, lo que el Señor me ha hablado a mí y espero que les hable también a ustedes y les pueda ayudar a cambiar un poquito su entendimiento, su manera de ver las cosas y que nos ayudes a todos a entender y a ver cómo Dios lo ve, cómo Dios mira, cómo Dios quiere revelarnos a nosotros su palabra y quiere revelarnos a nosotros su camino, su voluntad y podamos andar en ello. Amén. Y está en Deuteronomio capítulo 10, del versículo 12 y 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y en otra traducción dice, para que te vaya bien. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Amén. Bueno, la palabra temor viene del griego yare. Y es un término que se utiliza con relación a una persona de alto rango. Dice, y denota un temor reverente. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Muchas veces confundimos esa palabra. Cuando se trata de temor a Dios, no es miedo. Y a veces mucha gente tiene miedo a esa palabra. Le tiene miedo a Dios. Pero ese no es el propósito. El temor a Dios es la reverencia, es el respeto que nosotros le tenemos a Dios. Es el estima que nosotros le tenemos a Dios en una estima alto, en una estima grande, en una estima poderoso, ¿verdad? Y no es miedo. No nos equivoquemos con esa palabra que muchas personas confunden. Escuché decir a un pastor que se estaba tocando este tema del temor a Dios y decía, ¿no?, que el perfecto amor echa fuera el temor. No confundamos. Ese es otro tipo de temor.
porque el temor es el miedo a las cosas, el miedo a la vida, el miedo de afrontar las situaciones, es otro tipo de temor y no es esta palabra yare. La palabra yare es un temor reverente, es un temor de estima, es un temor a quien tú admiras, a quien tú respetas y tienes en un alto estima. Y la única palabra yare en este caso se utiliza para Dios, no se utiliza para el ser humano, porque al final siempre acabamos teniéndole miedo al ser humano. Pero en este caso está hablando de ese temor de respeto y de reverencia hacia Dios. Entonces, el temor de Dios es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración obediente a Dios. Es una sumisión reverente. Cuando realmente hay un temor de Dios en nuestra vida, nosotros buscamos conocer a Dios. Buscamos saber quién es Él y Él también se revela a nosotros. Entonces, cuanto más nosotros conocemos a Dios, más nos sometemos a Él, más sometemos nuestra vida a su voluntad, porque entendemos que su voluntad es perfecta y lo que Él tiene para cada uno de nosotros es perfecto y nunca el Señor va a traer nada malo para nuestras vidas. Él dice en Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, pero la única manera de nosotros conocer los pensamientos de Dios, de conocer su voluntad, es conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando nosotros empezamos a tener comunión con Él. Cuanto más cerca estamos de Dios, más conocemos su corazón, más conocemos su carácter, más conocemos los diferentes atributos que Él tiene, ¿no? Entonces, yo a Francisco poco o nada conozco, ¿no? El saludo, conozco de lo que Rafaela habla de ti, pero no conozco más. Pero si yo empiezo a conversar contigo, entonces yo te voy a conocer más, ¿verdad? Porque voy a empezar a conocer carácter de tuyo, áreas de tu vida desconocidas para mí. Y cuanto más voy hablando contigo, más te voy conociendo. Y es exactamente lo mismo con el Señor. Muchos dicen que son cristianos, pero en la realidad no conocen a Dios, están lejos de Dios, porque no hay una comunión verdadera con el Señor, no hay una búsqueda de realmente conocer a Dios. Las personas buscan a Dios solamente cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando pasan una tribulación. Entonces las personas son rápidos para buscar a Dios, pero solamente lo buscan para que les resuelva los problemas, no para otra cosa. Pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros le busquemos para que le conozcamos. Para eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, es la sumisión reverente, con reverencia. ¿De qué manera? ¿Con qué actitud yo vengo a Dios? ¿Con qué actitud yo me presento delante de Dios? Eso también es muy importante. Cuando yo vengo delante de Dios, ¿ante quién me estoy presentando? Porque si nosotros pues nos diera la oportunidad de presentarnos ante el rey de España, ¿con qué actitud vamos a ir? Con una actitud de respeto, ¿no? De reverencia, como tal, como un rey. Pero ¿y cuánto más Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que mirar con qué actitud venimos delante de Él. Si es una sumisión reverente. Con temor y temblor tenemos que venir delante de Él, sabiendo que Él es Dios, creador de todas las cosas. A veces olvidamos, a veces tenemos a Dios como el amigo, el compinche. Mucha gente dice, no, el Señor es mi amigo y Él me entiende y Él sabe. Pero no es así. No nos equivoquemos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros no podemos venir con esa actitud delante de Él. Tenemos que venir con reverencia, con mucho respeto, entendiendo quién es Él. Entonces,
Quisiera que miremos en estos versículos 5 principios, ¿no? Vamos a ir desglosando un poquito. Dice que temas a Jehová tu Dios. Es eso. Dios espera eso de nosotros, ese respeto, ¿verdad? Esa reverencia, esa actitud de confianza, esa actitud de que Él es el Señor, Él es el Dios creador de todas las cosas, de ese respeto que Él se merece. Primeramente tenemos que, como decíamos antes, tenemos que buscar a Dios porque Él es Dios, porque Él quiere revelarse a nuestra vida. Imagínense, es tanto el amor que Dios tiene para nosotros que envió a su propio Hijo para que Él revelarse a nuestra vida. Porque Jesús vino para eso, para Él revelarse a nosotros. Él quiso revelarse al hombre en el jardín del Edén. Pero no pudo ser. El hombre pues metió la pata, cayó y todos nosotros caímos detrás de Él, ¿no? Pero Él sigue teniendo en su corazón ese deseo de que Él sea, ¿no? Pero tenemos que tener esa reverencia ante su majestad, ante su poder, ante su grandeza. Porque no es poca cosa venir ante Él. Imagínense, el jueves estábamos hablando, José Luis decía, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Nosotros no sabemos por qué Él nos escogió. Nos amó. Sencillamente Él tomó la decisión de amarnos y escogernos y venir a revelarse a nuestra vida. Y yo creo que eso no es poca cosa. Eso es grandioso. Eso es maravilloso que un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que sostiene el universo en la palma de su mano, porque toda su creación funciona conforme a su voluntad, porque si Dios quitara la mano de una cosa, todo se vendría abajo y todos seríamos destruidos. Pero sin embargo, Dios sigue sosteniendo su creación. Pero si nosotros miramos la inmensidad de su creación, solamente esta tierra, para nosotros es inmenso. Nosotros en esta tierra somos un puntito. Pero sin embargo, ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios creador, ese Dios poderoso, ese Dios majestuoso, ese Dios santo, si tan solo nos detuviéramos a pensar en la santidad de Dios, ese Dios santo nos miró, nos amó y nos escogió. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos por qué. Pero gloria a Dios que nos haya escogido a nosotros. Pero está en nosotros. ¿Qué actitud tenemos ante esta grandeza y este milagro tan grande? Porque yo creo que esto es un milagro maravilloso para nosotros. Porque estamos en un privilegio que mucha gente no está. ¿Por qué me escogió a mí y no a otra gente que están allí fuera? No lo entiendo, pero yo estoy agradecida y yo le doy la gloria y yo le doy la honra a Él por ello. Y esa es la actitud que tenemos que tener continuamente, de gratitud a Él. De que continuamente tenemos que asombrarnos porque cada día para nuestra vida es un milagro. Que el Señor nos permita despertar cada día, eso es un milagro. Y que Dios tenga un propósito para nuestra vida, eso es un milagro, eso es una maravilla. Y es un privilegio que muchos otros no tienen. Pero está la actitud de mi corazón ante todo esto. Yo me maravillo con el Señor. Es verdad que peco, le fallo continuamente, pero luego el Señor me vuelve en mí misma y pienso, wow, la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, porque Él sigue haciendo maravillas en esta tierra. Pero también Él espera de nosotros una actitud de respeto, de reverencia a su nombre. En Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino,
tú eres excelso sobre todos. ¿No es maravilloso esto? Todo es suyo, la gloria es suya, la grandeza es suya, el poder es suyo, todo lo que es creado es suyo, le pertenece a Él. Pero Él nos permite disfrutar de ello. Y dice, otro privilegio también que Él nos ha dado es hacernos sus hijos. ¿Por qué no le hizo sus hijos a los ángeles? Sus ángeles están continuamente delante de Él, adorándole, exaltándole. Pero los ángeles no son considerados hijos de Dios, son creación de Dios. Pero nosotros sí. Por medio de Cristo, Él nos hizo sus hijos. Y es un privilegio que solamente nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, podemos tener. Que hoy Él nos puede dar esa identidad. Antes estábamos en el mundo perdidos, sin rumbo, sí, como en mi país dice, como bala perdida, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos esta identidad de que somos hijos de Dios. Y eso es maravilloso, eso es grandioso. Y eso tenemos que estar agradecidos al Señor todos los días de nuestra vida. Porque es un privilegio que muy pocos tienen. Entonces, también, porque aunque hoy en día se ha perdido mucho el respeto, los principios y los valores que antes los padres nos inculcaban, porque antes el respeto a los padres, eso era, faltarle al respeto a los padres, eso era castigo seguro, ¿no? Pero hoy en día se ha perdido un poco, ¿no? Pero los que somos de la antigua escuela, ¿cuánto nos respetamos a nuestros padres, a los que están vivos? Tenemos un alto estima, un alto respeto hacia nuestros padres, ¿verdad? Es también para Dios, es lo mismo. No podemos perder esos valores, esos principios del reino, la reverencia, el respeto a Dios, porque Él es Dios primeramente y porque Él es nuestro Padre. Es verdad que hay una confianza de hijo hacia nuestro Padre, pero eso no quita que nosotros vengamos a Él con un corazón derramado, un corazón humillado, un corazón arrepentido siempre y un corazón realmente que lo ama. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros le devolvamos a Él, que podamos corresponder a su amor, ¿no? Que también nosotros le amemos. Amén. Y después dice el 2, andar en sus caminos. En andar en sus caminos, Dios exige obediencia con nosotros, para nosotros. En todas las áreas de nuestra vida tiene que haber obediencia de nuestra parte. Porque Dios no pide muchas cosas de nosotros. Dios pide que creamos y que obedezcamos. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, dice la palabra que Él aprendió obediencia hasta la muerte. Él aprendió como hijo, Él aprendió obediencia. Y nosotros también como hijos tenemos que aprender obediencia. Jesucristo tenía una obra que hacer en esta tierra. Y Él vino y cumplió esa obra a cabalidad. Yo creo que el único ser humano que pudo cumplir a la perfección una obra que le ha sido encomendado por Dios es Jesucristo. Porque Él no salió fuera en ningún momento de lo que el Padre le dio, sino que Él se ciñó. Él se sujetó a la voluntad del Padre y hizo todo lo que el Padre le mandó que hiciese. Y si Él aprendió obediencia siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Pero eso no es imposible para nosotros, no hay justificación. Por medio de Cristo también nosotros podemos aprender obediencia. Porque si verdaderamente Cristo es en nuestra vida, también nosotros lo vamos a hacer. Y la única manera de que nosotros podamos aprender obediencia es en esto.
de que dejemos de centrar todas las cosas en nosotros mismos y centremos todos en Cristo. Cristo es el centro de todo. Pero nosotros centramos las cosas en nosotros. Toda nuestra vida gira a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad, a lo que nos hace falta, a la lucha que pasamos, a la prueba que pasamos. Todo lo giramos en torno a nuestra propia vida. Pero eso es una equivocación grande, porque el centro de todo es Cristo. Es Cristo. Es verdad que hay una realidad, que hay una necesidad en nosotros. Pero si nosotros realmente pusiéramos a Cristo en el centro de nuestra vida, sería más fácil para nosotros. Porque es volviendo a conocerlo. Si buscamos conocerlo, si buscamos realmente aprender a caminar con Él, si buscáramos conocer su corazón, conocer su voluntad, conocer los pensamientos que Él tiene para nuestra vida, entonces nosotros viviríamos para eso, conforme a su voluntad. Es su pensamiento, es su deseo para mi vida. No es lo que yo quiero, ni es lo que yo tengo que hacer, ni lo que yo puedo hacer, sino es lo que Cristo ya ha hecho para nosotros. Y es lo que Cristo ya ha hecho para su gloria y para su reino. Ya todo está hecho en la cruz del Calvario. Todo está hecho por Cristo. Ya nosotros no podemos hacer nada más, sino seguir la obra que Él comenzó. Pero tiene que ser Él. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Nosotros fuimos escogidos por Él, sí, somos siervos suyos, somos vasos, somos instrumentos en sus manos, pero al final el que hace la obra es Él. Pero para que Él pueda usar nuestras vidas, tiene que limpiarnos primero. Y en eso consiste las pruebas, los problemas, las dificultades, todas esas cosas. Él lo usa para limpiar nuestra vida, para hacer de nosotros un vaso que Él pueda usar conforme a su voluntad. Porque cuanto más aflicción hay en mi vida, más yo busco de Él. Más muero yo, más me rindo yo y más es Cristo en mi vida. Entonces, Él puede hacer bien su obra, Él puede ir perfeccionando su obra, pero cuando yo tomo el control de las cosas, cuando yo tomo las riendas de toda la situación de mi vida, Cristo no puede obrar. Él nos suelta y deja que nosotros hagamos, pero vamos de mal en peor, porque lo único que hacemos es meternos en más problemas, en más dificultades y retrasamos la obra que Él quiere hacer. Pero toda nuestra vida es para glorificar su nombre. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para honra y alabanza de su gloria. Entonces, este es el propósito de nuestra vida, alabar y glorificar a Cristo. Pero eso lo hacemos en nuestra obediencia, en nuestro caminar con Él. Cuanto más nosotros buscamos conocer su voluntad y cuanto más nosotros lo obedecemos, entonces lo estamos honrando y lo estamos glorificando, le estamos dando la gloria que Él se merece. Amén. Dice el Salmo 1, el 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué produce la obediencia en nuestra vida? O produce fruto. La obediencia produce frutos en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que presentar delante de Dios frutos, porque el árbol que no da fruto, dice la palabra, que Dios lo va a cortar y lo va a quitar, lo va a desechar. Entonces, cuanto más nosotros caminemos en esa obediencia y cuanto más permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, entonces podemos producir frutos en nuestra vida. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos dar a otros. El Señor puede usar nuestra vida para bendecir a otros. Podemos producir frutos para el Señor, pero la única manera que podemos producir fruto es con la obediencia.
No hay otra manera. Porque Cristo obedeció, fue a la cruz, murió, resucitó, subió al Padre. ¿Y cuál es el fruto de Cristo? Somos todos nosotros. Nosotros somos el fruto de Cristo. Que Él vino para recuperar su gloria, el que le había dado al hombre. Amén. El 3, que le ames. Hemos dicho que necesitamos buscar del Señor. ¿Saben? Yo creo que tiene que ser muy triste para el Señor que cuando nosotros venimos a Él en oración, que vengamos y le traigamos nuestra lista de compra, nuestra lista de necesidad y le digamos, Señor, mira, aquí está, esto es lo que necesito. Cuando el deseo del corazón del Padre es que pasar tiempo con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Porque yo tengo la seguridad, a ver, César tiene a sus hijos lejos. ¿Cuánto le gustaría estar con ellos, verdad, César? ¿Cuánto te gustaría estar compartiendo con tus hijos, sentarte y disfrutar de ellos? Yo creo que como padre es el deseo de tu corazón, ¿no? Y cada uno como padre queremos estar con nuestros hijos y disfrutar ese tiempo, ese momento con ellos. Y el Señor también quiere esto. El Señor no quiere que vengamos rápido, le dejemos todos nuestros problemas y salgamos corriendo. No, vengamos al Señor y pasemos ese tiempo con Él. Disfrutemos ese tiempo en su presencia. Eso es amar al Señor, porque cuando nosotros amamos a una persona, queremos estar con esa persona, ¿verdad? Nuestro único pensamiento es poder estar con esa persona, disfrutar ese momento, ese tiempo con la persona. Y eso también es el corazón del Padre. El Padre nos ama y su deseo es pasar tiempo con nosotros. Que le podamos nosotros escuchar, que le podamos conocer. Y necesitamos más buscar este tiempo con el Señor. Yo hay días que vengo al Señor y no le pido absolutamente nada. Solamente estoy ese tiempo adorándolo, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza y agradeciéndole. Diciéndole, Señor, gracias, porque yo sé que estás aquí. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por hacerme tu hija. Gracias, Señor. Quiero conocerte. No traigo ningún pedido. ¿Por qué? Porque mis necesidades están en las manos del Señor. Y a veces, aún antes de abrir la boca, el Señor ya suple nuestras necesidades. Pero tenemos esa mala costumbre de venir solamente para traer necesidades y quejas, pero el Señor quiere ese tiempo con nosotros de un padre con su hijo. ¿Cuánto disfrutamos? Los padres disfrutamos mucho de nuestros hijos cuando son pequeños, ¿verdad? Porque son cariñosos, podemos jugar con ellos. Ya cuando han crecido ya es más complicado, ¿no? Pero aún así disfrutamos de ese tiempo de estar con ellos. Y es exactamente lo mismo con nosotros, porque es allí donde realmente Él se revela en nuestra vida. Y es allí, en ese tiempo personal, en ese tiempo de comunión íntima, es cuando Él realmente nos muestra su amor y nos hace sentir su amor de Padre, de que Él está con nosotros. Y es donde Él quiere revelarse a nuestra vida, porque Él quiere que le conozcamos. Él vino para revelarse a nosotros. Cristo vino para revelarse a nosotros. Porque todo consiste en eso. En Juan 17:3 dice eso, que la vida eterna es conocer al Hijo y conocer al Padre. Pero ¿quién puede decir aquí, ¿le conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente su corazón? ¿Por qué? Porque no pasamos el suficiente tiempo para que Él se revele a nuestras vidas. Y Él busca eso. En
En Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ven? También en Primera de Juan dice esto, la vida eterna es conocer a Dios. Él vino a revelarse a nuestra vida. Él quiere que le conozcamos en cada carácter, en cada atributo suyo. Recordemos que Dios tiene más de 250 nombres y en cada nombre Él quiere revelarse a nosotros, quiere que le conozcamos. Porque tiene que ser triste que uno no le conozca que un hijo no le conozca a su padre, que un hijo no conozca el corazón de su padre. Eso es muy triste. Pero también es muy triste para nosotros que nosotros no podamos conocer el corazón de nuestro Padre porque no le damos el tiempo, no buscamos ese tiempo para estar con Él. Amén. El 4. Sirvas a Jehová tu Dios. Cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor, cuando hemos tenido ese encuentro y nos vamos enamorando con el Señor, por el Señor, lo que más anhelamos es servirle, es hacer algo para Él, ¿verdad? Y buscamos pues hacer algo para agradar al Señor. Y empezamos a buscar servicios, hacer obra dentro de la iglesia, pero a veces nos equivocamos porque con el correr del tiempo a veces ponemos en primer lugar el servicio antes que a Dios. Es verdad que el Señor nos llama a servirle, porque Él en Juan dice que somos siervos. Él nos enseñó esto, de que Él vino como siervo y también a nosotros nos enseña que somos siervos y tenemos que servir, ¿verdad? Servimos a Dios cuando servimos a los demás. Pero hay que tener cuidado en que al servir a Dios no nos llenemos tanto de tantas actividades, de tantas cosas y dejemos de lado a Dios, sino que busquemos servir a Dios en aquello a lo que Él nos ha llamado para hacer, pero teniendo siempre en primer lugar a Dios, teniendo siempre en primer lugar su voluntad y su corazón para nosotros. Porque a veces hacemos tantas cosas, nos llenamos de tantas cosas y olvidamos realmente o no hacemos realmente lo que Él nos manda a hacer. A veces Dios nos pide una cosa, pero a nosotros no nos parece o nos es difícil hacer lo que el Señor nos manda a hacer y empezamos a hacer muchas actividades, mucho trabajo, nos llenamos y todo eso lo único que produce en nuestra vida es decepción, cansancio, y en vez de ser una bendición el servicio que estamos haciendo para Dios, es una carga y tenemos que cuidar eso, ¿no? De que primeramente Dios es en primer lugar. Tenemos que tener presente al Dios que estamos sirviendo y después buscar en Él el servicio que tenemos que hacer, pero siempre teniendo esto, de que Él sea primero. Porque en Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Ve? Lo primero es eso, que nosotros le conozcamos. Y cuando nosotros conocemos a Dios, vamos conociendo, no lo conoceremos totalmente aquí, porque aún en la eternidad le seguiremos conociendo. Pero lo que el Señor se vaya revelando aquí a nosotros, conoceremos su corazón para lo que Él espera de nosotros y para lo que Él nos manda hacer, ¿no? Entonces tenemos que ser obedientes. Otra vez volvemos a la obediencia en hacer aquello que Dios nos da para hacer. Amén. El 5, guardar sus mandamientos. Esto implica
otra vez obediencia. Porque el guardar sus mandamientos es obediencia. Porque el guardar sus mandamientos es que nosotros lo llevemos a la vida práctica. Porque ¿de qué sirve que yo conozca toda la Biblia de memoria? Que yo conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que yo no viva, que yo no obedezca nada de lo que yo he aprendido y yo he estudiado de ello. Es mejor buscar del Señor, buscar aquello, guardar lo que Él nos enseña y esforzarnos a obedecerlo, a cumplirlo. Recordemos que los fariseos, los religiosos de la época, eran conocedores de la Escritura. Ellos conocían todo y se lo sabían de memoria. Pero cuando vino el Hijo de Dios, el Cristo, ellos, ¿qué hicieron? Desecharon a Cristo, lo persiguieron y realmente no miraron la revelación de la Escritura. Porque en la Escritura estaba todo con respecto al Hijo de Dios, al Mesías que venía a este mundo. Y ellos conociendo eso, ellos rechazaron a Cristo. Entonces, cuando yo no vivo realmente la palabra de Dios, entonces yo estoy rechazando a Cristo. Pero también tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios, porque yo soy responsable del conocimiento que yo adquiero en la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús dice que Él no nos juzga, pero su palabra sí. El que nos juzga es su palabra. El que me juzga a mí es el conocimiento que yo tengo de la palabra y no lo obedezco. No lo llevo a la práctica, no lo llevo a mi vida. Entonces, el guardar sus mandamientos es que yo todo lo que aprendo en su palabra lo tengo que llevar a la práctica. Si tomamos los mandamientos, si los mandamientos me dicen, no mentirás, soy una mentirosa compulsiva, y me dice, no mentirás, y yo he entendido esta palabra, que si miento, estoy pecando. Y la palabra me dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces, si yo entiendo esta palabra, que va en contra de los mandamientos de Dios, que va en contra de las leyes de Dios, estoy pecando no solamente contra su palabra, estoy pecando contra Dios. Y eso me excluye. Entonces yo tengo que cambiar en las áreas que la palabra me está hablando. Tengo que esforzarme a mentir menos cada día. Eso, porque eso es un proceso y cada día tenemos que ir aprendiendo. Es un poco a poco, ¿no? En cuanto a la mentira, porque seguimos mintiendo, a veces sin necesidad mentimos. Sale una mentira de nuestra boca, pero tenemos que arrepentirnos y esforzarnos en no volver a hacerlo, ¿no? Pero es eso, lo que yo voy aprendiendo en la palabra, lo que el Señor va tratando conmigo en su palabra. Yo tengo que ser obediente y empezar a cambiar. Eso es mi responsabilidad, cambiar. Amén. Porque en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra nos lava, porque la palabra es el espejo donde nosotros podemos mirar y podemos ver la suciedad que hay en nuestra vida, donde podemos ver el pecado que hay en nosotros. Pero ahora yo tengo que tomar la decisión, seguir en ese pecado o arrepentirme y cambiar, hacerme a un lado, dejar de pecar en esto. Entonces, el servicio que nosotros podemos hacer a Dios o la obra que nosotros podemos hacer para el reino de Dios es solamente el resultado. Es el resultado de mi relación correcta con Dios. De que yo tengo una comunión con el Señor, una estrecha relación íntima, de mi obediencia a Él. Entonces, allí yo puedo hacer una obra que pueda realmente agradar al Señor. Porque podemos hacer muchas obras, pero ¿cuántas de esas obras son agradables delante de Dios? ¿Cuántas de esas obras está bien delante de Dios? Eso también tenemos que detenernos y pensar un poquito, mirar un poco. ¿Cuántas de las cosas que yo digo que hago para el Señor
es del agrado de Él y realmente es lo que Él espera que yo haga. Es examinar nuestra vida, es mirar nuestra vida, pero es esto, es vivir su palabra en obediencia. Cristo aprendió obediencia, obedeció, cumplió su obra, produjo frutos y seguirá produciendo frutos, pero nosotros recordemos que nosotros estamos dentro de esa obra. El plan de Dios fue meternos en esa obra y nosotros tenemos que seguir produciendo frutos para Cristo. Pero la única manera de producir frutos que sean aceptados delante de Dios es esto, de que realmente conocemos a Dios, vivimos en esa obediencia y hacemos de acuerdo a como Él le agrada, a como Él le gusta. Nuestra vida está continuamente delante del Señor, pero también es bueno que nosotros nos examinemos. Es un poco mirar lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, los frutos que nosotros producimos, nuestra obediencia a Dios, si realmente hay un temor reverente, hay una actitud temerosa, de reverencia, de respeto hacia Él para hacer todas las cosas. Es bueno mirarnos y examinarnos un poco. Y también cuando hacemos las cosas tenemos que hacerlo con alegría. Con alegría. Porque el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Tenemos que hacerlo con alegría. Y muchas veces pecamos en esto, ¿no? A veces hacemos las cosas por obligación o porque nos presionan para hacer y no tiene que ser así. Porque si lo vamos a hacer de esa manera es mejor no hacerlo. Porque todo lo que tenemos que hacer para Dios tiene que ser con alegría, con gratitud, porque es un privilegio que Dios nos permita, ¿no? Que Dios confíe para que hagamos una cosa para Él. Y tenemos que mirar esto y ser agradecidos también por ello. Amén. Bueno, esto es lo que el Señor me dio para compartir. Espero que sea de bendición también para ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.